hay un misterio que ha provocado incógnita por 2000 años en el mundo. Y es el milagro de la conversión. Cuando una persona pasa de ser un muerto espiritualmente a uno que ha nacido de nuevo y ahora tiene nueva vida en Cristo, transformado por ese poder del Espíritu Santo. No hay otra explicación a ese misterio, de esa transformación, de ese cambio, a que es la poderosa y sobrenatural obra de Dios en la vida de esa persona. Por 2000 años hemos estado viendo eso ocurrir en la iglesia del Señor. Y hoy en nuestro pasaje vamos a ver que esto fue lo que Pablo vio en los tesalonicenses, este misterio, este milagro, esta transformación sobrenatural de la conversión en los tesalonicenses. Y esto nos va a llevar a preguntarnos si nuestras vidas también reflejan ese misterio. Pablo se pregunta acerca de los tesalonicenses, ¿qué pasó? ¡Wow! El cambio. Y hay personas también a nuestro alrededor que se hacen las mismas preguntas. Nuestras vidas son tan misteriosas para ellos como lo fue los tesalonicenses para Pablo. Pueden decir las personas a nuestro alrededor lo mismo, que nuestras vidas han cambiado, han sido transformadas. Pues hace 2 semanas comenzamos nuestra serie en la carta de los tesalonicenses. Y vimos hace 2 semanas, solamente vimos el versículo 1 del capítulo 1. Hicimos como un recuento de cómo el Evangelio llegó a la ciudad de Tesalónica en Macedonia. Y vimos cómo allí se estableció la iglesia del Señor. Habíamos dicho que Pablo, en su segundo viaje misionero, acompañado de Silas y Timoteo, por eso es que él habla en el plural en esta carta, recibió una visión desde Asia Menor. Él estaba en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y recibió una visión que lo llamaba a ir a Macedonia, a lo que es hoy Grecia. Y vimos cómo ellos llegaron a Macedonia y predicaron primero en la ciudad de Filipos, y allí la obra del Señor, sí, hicimos el recuento a través del libro de los Hechos. Y allí en Filipos enfrentaron persecución, pero se predicó el Evangelio y se estableció la iglesia del Señor. Y después de Filipos llegaron a Tesalónica, y allí también predicaron el Evangelio. Nos dice Hechos 16 que estuvieron allí, 17, perdón, que estuvieron allí 3 semanas predicando, 3 días de reposo en la sinagoga, y que allí, por medio de esa predicación del Evangelio, se estableció la iglesia del Señor. Pero enfrentaron mucha persecución también, mucha tribulación. Habíamos enseñado ese mapa. Y por esta persecución que se da allí, Tesalónica está en el círculo de arriba, el anaranjado. Pablo tuvo que escapar y se escapa para Atenas, hacia el sur, donde está el círculo violeta, y llega a Atenas y Corinto. Y habíamos dicho que la persecución era seria porque el cristianismo amenazaba esa ciudad. Amenazaba la paz, la economía, la política, amenazaba la estabilidad de la ciudad. Así que a esa ciudad no le convenía que el cristianismo llegara y que se estableciera una iglesia. Si recuerdan, vimos allí en Hechos 17 que una de las acusaciones era que ellos decían que había otro rey además de César, Jesucristo, al cual los cristianos estaban dándole su fidelidad y su lealtad en vez de a César. Entonces, había que aplastar el cristianismo. Por eso es que se forma esta persecución. Y Pablo deja a Timoteo allí cuando él escapa hacia el sur. Y 3 meses después, en Corinto, allí en el círculo violeta, Pablo se encuentra con Timoteo. Y Pablo espera escuchar el peor reporte.
de Timoteo por lo que él vivió, por esa persecución. Él esperaba escuchar una iglesia acosada, desanimada y quizás hasta peor, una iglesia destruida. Pero lo que escuchó fue totalmente inesperado, fue totalmente humanamente inexplicable. Timoteo le reporta totalmente lo opuesto, como acabamos de leer. Le reporta que allí hay una iglesia viva, que allí hay una iglesia gozosa en el Espíritu de Dios, llena de fe, llena de amor, llena de esperanza, como acabamos de leer. Y aquí en nuestro pasaje, en esta carta, Pablo le envía una carta a los tesalonicenses, pero aquí en estos versos tenemos la primera reacción de Pablo, la primera sorpresa de Pablo a esta incógnita de cómo es posible en medio de tanta persecución que esta iglesia esté tan firme en el Señor. Y la única explicación es el misterio, el milagro sobrenatural de la conversión que ocurrió en la vida de los tesalonicenses. Entonces vamos a ver cómo Pablo describe este milagro en los tesalonicenses. Y mientras lo describimos, vamos a pensar acerca de qué es una conversión. ¿Qué pasa cuando alguien viene al Señor? Vamos a ver estas marcas de una fe auténtica y a la misma vez nos vamos a examinar nosotros. Vamos a estudiar lo que es conversión aquí en este pasaje, pero también vamos a usarlo para examinar nuestras vidas y ver si estas marcas de una fe auténtica son visibles en nuestras vidas. Pablo comienza en el versículo 2 diciendo que él da siempre gracias a Dios por los tesalonicenses. Y da tres razones principales de su gratitud. Él dice, por su obra de fe, por su trabajo de amor y por su esperanza firme en Cristo. ¿A qué se refiere Pablo con cada uno de estos? Primero, obra de fe. ¿Qué es obra de fe? Ellos no solo decían que creían en Dios, sino que diariamente sus vidas y sus obras reflejaban su fe. Eso es lo que eso significa. Ellos oraban, se congregaban, escuchaban la palabra, hablaban de manera diferente. Dejaron atrás la vida antigua y vieja y ahora vivían diferente. Reaccionan de manera distinta en su casa, en el trabajo y en la comunidad en Tesalónica, y todo el mundo puede observar. Son personas diferentes, han nacido de nuevo. Decir que se tiene fe es fácil, especialmente nosotros que venimos de Latinoamérica y crecimos en países cristianos. Todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice que cree en Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿sí o no? Y a eso nos reta el cristianismo. Con la boca cualquiera dice que es cristiano. Pero lo sobrenatural, lo increíble, el misterio, el milagro era que ellos no solamente lo decían, sino que lo demostraban con sus obras. Esto es lo que el hermano Max y Francisco y Lester nos han estado predicando en el libro de Santiago. Una fe verdadera, una fe que tiene obras. Efesios 2:10 nos dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Cuando uno nace de nuevo, uno es creado, o podemos decir recreados, fuimos recreados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces los tesalonicenses simplemente lo que están demostrando es que como han nacido de nuevo, en su vida se ve esa obra de fe, esas obras que Dios preparó de antemano, que ahora porque ahora han nacido de nuevo, tienen vida para reflejar esas obras. Esas obras son evidentes en nuestras vidas. Nosotros que
profesamos ser cristianos, en nuestras vidas son evidentes esas obras. Lo segundo que él dice es trabajo de amor. Él da gracias por el trabajo de amor. ¿Qué es trabajo de amor? Es que ellos se amaban de manera sacrificada. Había alguien en necesidad en la congregación y como lo describe muy bien el libro de Hechos, se ayudaban. No había, de tal manera que no había necesidad entre ellos. Dejaba de comer uno para darle alimento al otro y dejaba de cuidarse uno para cuidar al otro. Se amaban. Y siendo que sí, eran compatriotas, eran del mismo país, ¿verdad? De la misma región de Macedonia, de la misma ciudad de Tesalónica, pero se están tratando como si fueran hermanos de carne y hueso, la manera en que ellos se están amando sacrificadamente. Eso no es normal. A lo mejor entre personas que comparten sangre, pero no entre personas que son de la misma ciudad. Eso no es natural. Lo que es natural es primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? Eso es lo que es natural. Y los demás, pues que se resuelvan ellos, porque yo me tengo que resolver yo. Que se resuelvan ellos. Eso es lo que es normal. Pero el misterio es que estas personas hay un trabajo de amor entre ellos. Están trabajando y amándose radicalmente. Eso solamente tiene una explicación. Han nacido de nuevo. Y se están amando de la misma manera que Cristo los amó a ellos, de manera sacrificada. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y eso se está viendo visiblemente en los tesalonicenses. Y entre nosotros como iglesia se ve ese trabajo de amor. O entre nosotros se ve más, primero mi diente y después mis parientes. Lo tercero es esa esperanza firme que tenían en Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Otra vez, ellos estaban siendo perseguidos. Ellos están pasando necesidad. Quizás han perdido trabajo. Porque viviendo en la ciudad y siendo perseguidos por la ciudad, si usted lee Hechos 17, la manera que se describe eso ahí es que ellos están sufriendo consecuencias serias por poner su fe en el Señor. Así que quizás han perdido trabajo, están siendo desechados por familiares porque ellos están abandonando la fe y la religión que era natural de ellos. El politeísmo que había pagano entre ellos. Quizás están siendo hasta amenazados a ser echados de la ciudad. Piensen en Priscila y Aquila, que fueron echados de Roma por ser cristianos. Quizás es así de alta la amenaza que ellos están sufriendo. Así que ellos tienen razones para temer, ellos tienen razones para desesperarse. Pero ellos están poniendo toda su esperanza en el reino venidero de Cristo. Donde no va a haber más dolor, donde no va a haber más necesidad, donde no va a haber más llanto. Ellos están poniendo su fe y su esperanza en eso. Sufriendo diariamente y terrenalmente, pero agarrados de esa verdad. Lo normal es esperar, la esperanza que lo que me va a resolver, lo que me va a aliviar en la vida es mi trabajo, o mi familia, o el gobierno. Eso es lo que es normal. O vivir desesperados porque no hay alivio de ninguno de esas fuentes.
ni de la familia, ni del trabajo, ni del gobierno, y pues estoy en aprietos y vivo desesperado. Pero ellos no están viviendo así, ellos están viviendo, y vamos a ver en un momento que, y gozosos, están viviendo con toda su esperanza puesta en el Señor. ¿Cómo tú me explicas eso? Solamente tiene una explicación. Han nacido de nuevo. Y el Señor los consuela y el Señor los sostiene todos los días. Hebreos 6:19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo a donde entró nuestro Señor Jesús. Ellos tienen ese ancla allá y no importa lo que están sufriendo acá, ellos tienen paz y serenidad en su alma porque están anclados con la firme esperanza en Cristo. ¿Y nosotros? ¿En qué tenemos nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza está allá o nuestra esperanza está acá? Familia, trabajo, gobierno. El Señor nos dice, ¿verdad? No hagamos tesoros en la tierra. Eso es lo que eso significa. Estas tres cosas no solo llevan a Pablo a dar gracias a Dios por ello, sino a concluir en el versículo 4 que él está seguro, por eso él está seguro de la elección de ellos. Y dice, ¿what? ¿Qué tiene que ver la doctrina de la elección con esto? La doctrina de la elección, que eso es algo que pasa un año en la iglesia y tú no escuchas eso mencionarse. Pero tiene que ver mucho con eso. La elección es la doctrina que Dios nos escogió individualmente desde antes de la creación del mundo para ser salvos. Y no tiene nada que ver con nosotros hoy. Como dice Pablo a los romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Eso es la doctrina de la elección. Entonces, ¿por qué Pablo dice que él está seguro de la elección de ellos? Porque la única manera para tú saber, seguramente, de la elección de alguien es tú tener una lista, ese libro que Apocalipsis dice, que ahí están los nombres de todos los que están anotados en el libro de la vida. Pablo tenía ese libro. ¿Cómo él está seguro de la elección de ellos? Porque la única explicación para todo lo que ellos están enfrentando y sufriendo, y aún ellos están permaneciendo en Cristo, la única explicación es que fueron escogidos por Dios. Y que nada los pueda arrebatar de la mano de Dios, como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y que nada los puede separar del amor de Cristo, como dice Pablo en Romanos 8. Es la única explicación. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y su elección de parte de Dios. Los tesalonicenses con sus vidas, con su obra de fe, con su trabajo de amor y su esperanza firme, ellos estaban haciendo evidente la elección de ellos. No es que Pablo tenía una copia del libro, es que la única explicación del misterio sobrenatural de la transformación de los tesalonicenses, a pesar de todos los problemas que están enfrentando, es que fueron escogidos por Dios para salvación. Entonces Pablo, al ver la vida de ellos, él puede decir, yo estoy seguro de la elección de ustedes. Y si alguien ve la vida de nosotros, puede decir lo mismo. Nuestra manera de vivir hace nuestra elección evidente o la pone en duda.
Luego en los versículos 5 al 7, Pablo describe cómo ellos recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Él dice que el evangelio llegó a ellos no solo en palabras, ¿verdad? Y el evangelio tiene que llegar en palabras. Ahora mismo yo estoy usando palabras. Desde que empezó el servicio hemos estado leyendo la palabra del Señor. La palabra es importante. Pero Pablo dice, no solo llegó en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos narra muchísimas veces que el Espíritu Santo acompañaba la predicación del Evangelio de los apóstoles ¿con qué? Con señales y con milagros sobrenaturales. Así que Pablo puede estar hablando de eso. Pero por el contexto y lo que Pablo está enfatizando en la carta a los tesalonicenses, yo creo que lo que él se está refiriendo específicamente es a lo que él ya ha dicho. Poder del Espíritu Santo se está refiriendo a esa obra de fe sobrenatural, a ese trabajo de amor, eso es sobrenatural, a esa esperanza firme en Cristo, a pesar de los problemas y las tribulaciones. Eso es, tú necesitas poder sobrenatural del Espíritu de Dios para eso. La vida cristiana auténtica es una vida sobrenatural. Nuestro caminar con el Señor de lunes a sábado se necesita poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? Para no ceder a la tentación, para mantener el gozo aún en medio de los problemas, para amar a gente que yo apenas conozco, pero amarlos como si fueran mis hermanos. Se necesita poder sobrenatural. La vida cristiana auténtica es radical y sobrenatural. Se necesita el poder del Espíritu Santo para eso. Nuestras vidas, hermanos, reflejan esa radicalidad, reflejan ese poder del Espíritu Santo. Porque eso es la marca de una fe auténtica. Y por esto le añade en el versículo 5 que recibieron la palabra también con plena convicción. Lo que se refiere ahí, y lo mencionamos en el último mensaje, capítulo 2, versículo 13. Ellos estaban convencidos que eso que Pablo les predicó, eso que ellos recibieron, era la palabra de Dios. Ellos estaban convencidos plenamente que eso era el mensaje de Dios. Ellos escucharon el Evangelio y ellos realmente se vieron como pecadores. Ellos dijeron, yo soy un pecador. Ellos vieron que ellos habían pecado contra un Dios santo, santo, santo. Ellos estaban plenamente convencidos de eso. Ellos estaban plenamente convencidos de que merecían el infierno. Ellos estaban plenamente convencidos de que Cristo dio su vida en la cruz para pagar la condena de sus pecados. Ellos estaban plenamente convencidos de eso. Y vieron que no había otro remedio, no había otro remedio sino la cruz de Cristo. Ellos estaban plenamente convencidos de eso. Ellos abandonaron el pecado. Dijeron, yo ahora voy a vivir para Cristo, voy a rendir mi vida para Cristo, ya no voy a seguir viviendo como yo vivía. Ellos estaban plenamente convencidos de eso. Se volvieron a Dios y vieron a Cristo como, ya yo no soy el Señor de mi vida, ahora el Señor de mi vida es Cristo. Ya yo no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí. Ellos estaban plenamente convencidos de eso. Ellos no vieron como, obedecer a Dios es bueno algunos días, algunos otros días. No, ellos dijeron, es que yo tengo que obedecer a Dios. Él es mi Señor. Yo soy su siervo, yo soy su esclavo. Yo no tengo opción de obedecer cuando yo quiera o no.
Ellos estaban realmente convencidos de eso. ¿Y nosotros cómo hemos recibido la palabra del Señor? Estamos plenamente convencidos de todo lo que escuchamos de la palabra del Señor. Lo agarramos. Y no fue que se vieron como, bueno, es que ahora estoy obligado a obedecer la palabra y seguir este camino porque ya me metí en esto. No fue que se vieron como que, ay, qué pobrecito, ahora yo tengo que seguir esto. No fue que se vieron resignados a que, pues ya no tengo de otra, ya me apunté, tengo que obedecer esto. No, sino como dice el final del versículo 6, ellos todo lo hicieron en el gozo del Espíritu Santo, con gozo. Ellos vieron esto como un honor, como un privilegio de ser llamados por el Señor, de ser escogidos por el Señor, de caminar el camino angosto. Ellos se vieron honrados por esto y lo hacían con gozo. Y en nuestras vidas hay gozo. Se refleja el gozo del Señor en seguir a Cristo. O venir un domingo a la iglesia nos pesa porque, wow, tú sabes, todo el mundo tiene el domingo libre. Yo tengo que ir el domingo a la iglesia. Es un gozo venir aquí, congregarme y cantar al Señor y orar al Señor y escuchar la palabra del Señor y compartir los hermanos. Versículo 7 dice que de esta manera los tesalonicenses se volvieron ejemplos del resto de creyentes en Macedonia y Acaya. Eso es Grecia. Se volvieron ejemplo para la iglesia de los filipenses, se volvieron ejemplo para la iglesia de los bereanos, se volvieron ejemplo para la iglesia de los corintios. Esa clase de vida fue ejemplar y le ministraba y le daba ejemplo al resto de las iglesias. Los tesalonicenses tenían un testimonio ejemplar. Y si hermanos de otra iglesia observan a Gracia y Verdad, ellos pueden decir que nosotros somos un ejemplo para ellos. Pablo sigue describiendo el milagro de la conversión en los tesalonicenses. En el versículo 8, él dice que se volvieron evangelistas. Él dice que la palabra salió de ellos. Y les vuelvo a recordar, se estima que entre 1 mes a 3 meses después de que el evangelio llegó allí, y ya ellos están evangelizando. Y no solo fue que evangelizaron en su ciudad, sino que salió de su región. Salió de Macedonia, salió de Acaya y dice que llegó a todas partes que Pablo ha ido, ha escuchado que los tesalonicenses están evangelizando, están compartiendo la palabra. Wow. 1 mes a 3 meses. Y ya esa gente ha sacado el evangelio. No solamente de la ciudad, no solamente del estado, sino del país. Una marca de una fe auténtica es que no solamente te sientes obligado a compartir la fe, sino que tú quieres compartir la fe con otros. Eso no significa que es fácil, pero tú tienes ese deseo, tú tienes esa carga de compartir el evangelio con otros. La gran comisión es una responsabilidad. Pero cuando nacemos de nuevo, no solamente es una responsabilidad, sino es un gozo, es un privilegio, es un honor compartir el evangelio. Y nosotros, hermanos, estamos compartiendo la fe. No podemos decir, es que yo no sé mucho, pastor, tú sabes, yo lo que llevo en la iglesia es 2, 3 años. Esta gente, 1 a 3 meses.
No hay que tener un doctorado en teología para compartir el evangelio. Tú simplemente tienes que decirle a las personas lo que Cristo ha hecho en tu vida. Es como cuando tú vas a un lugar que te gustó mucho o viste una película que te fascinó y la compartes con otro. Tú no te vuelves un doctor en ese lugar o en esa película para poder entonces compartirlo con otros. No, tú de manera natural compartes con otros. Es lo mismo. Y según vamos madurando en la fe, lo vamos a hacer de una manera un poquito más sistemática. Y empezamos porque, bueno, Dios creó y nosotros pecamos y por eso merecemos, pero Cristo murió y ahora hay que responder. Pero si usted no sabe eso, usted puede decir, Cristo te ama. Cristo me ha transformado a mí. El Señor ha tenido misericordia de mí. Pon tu fe en el Señor. No tienes que ser un teólogo. Eso es lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Tenemos que compartirla. Pablo añade en el versículo 9 que no solo es que ellos están evangelizando, sino que en todas las regiones donde los tesalonicenses han ido a evangelizar, el testimonio que la gente dice de ellos es uno honorable. No, la gente no está hablando peste de los tesalonicenses, no están diciendo que son unos hipócritas, no están diciendo que dicen una cosa pero viven otra. No, la gente de afuera está, no solamente es Pablo que está sorprendido, la gente de afuera, los que no son cristianos, están sorprendidos también. Están dando buen testimonio de los tesalonicenses, notan el cambio. ¿Qué dice la gente de nosotros? Nuestros familiares que no son creyentes, nuestros vecinos que no son creyentes, nuestros compañeros de trabajo que no son creyentes. La manera de reaccionar en el supermercado, en la calle, ¿qué dice la gente de nosotros? Pablo describe una cosa más de los tesalonicenses. En los versículos 9 al 10, él describe su conversión radical. Primero dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. En Macedonia eran devotos a varios ídolos. Ellos adoraban el panteón griego, por ello ser de la cultura griega. Zeus, Apolo, Atena, Artemisa, por solo mencionar unos cuantos, pero eran muchísimos más. Cada dios ofrecía ayuda para una necesidad en particular. Y dependiendo de la necesidad o de lo que tú querías en la vida, pues tú rendías culto y adoración a ese Dios. Poder, éxito, prosperidad, fertilidad, buena cosecha, buena salud, buen tiempo. Y toda la vida de ellos y toda la cultura de ellos, la manera que la ciudad operaba y estaba organizada, era alrededor de devoción a estos ídolos. Eso era normal. Pero el Evangelio llegó de tal manera a sus vidas que ellos reconocieron que todos estos ídolos eran dioses falsos. Y se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Reconociendo que esos dioses no están vivos y no son verdaderos. Los rechazaron. Ahora estoy en Cristo, ahora es imposible seguirlos. Ahora tengo que servir al Dios vivo. Mi vida tiene que reflejar que yo sirvo a este Dios. Ahora todo lo que ellos esperaban recibir, todos sus problemas y todas sus necesidades, ellos no iban a Zeus, no iban a Apolo, no iban a Atenas, no iban a Artemisa, ellos iban ¿a quién? Al único Dios verdadero. Y mi vida está en sus manos. Y todo lo que yo no necesito, Él cuida de mí. Ellos iban al Dios verdadero. Y esperaban de Dios todo lo que ellos necesitaban, ya sea en esta vida o si no, en la venidera. Cuando el Señor iba a hacer todas las cosas. El Señor va a hacer todas las cosas nuevas. En Hechos 19 nos dice de una manera que se demuestra esta conversión de manera radical.
Y está la iglesia de Éfeso y dice que ellos quemaron libros paganos de gran valor. Un sacrificio costoso que demostraba claramente que se habían convertido de esa antigua vida vieja y falsa a lo verdadero. Hoy día, ¿cuáles son los ídolos de hoy día? No son Apolo, Zeus, Atenas. Si crecimos en el catolicismo, tenemos María, ángeles, santos. Y no tenemos que hablar solamente de religión. Sexo, pornografía, comida, entretenimiento, trabajo, dinero, éxito, familia, ocio, aventura. Tantos ídolos. Se puede decir de nosotros que nosotros nos hemos convertido de esos ídolos al Dios vivo y verdadero. Estamos esperando totalmente en Dios para todas nuestras necesidades, para todos nuestros problemas. O buscamos resolverlo con algún ídolo o de alguna otra manera que no sea en Dios. Pablo, otra vez, estaba esperando el peor reporte de parte de Timoteo. Pero Timoteo le cuenta algo a Pablo que no tenía otra explicación que no fuera que había nacido. Era la única explicación para en medio de todo el dolor, toda la persecución, toda la dificultad que ellos estaban enfrentando, tener tal gozo, tener tal manera de vivir entre ellos y amarse. Y Pablo concluye que esto es solamente explicable por la obra sobrenatural de Dios en ellos. Pablo concluye que solamente puede ser porque fueron elegidos por el Padre desde antes de la creación del mundo, que fueron salvados de la ira de Dios, como dice el versículo 10, y porque habían sido regenerados por el Espíritu Santo, como dice el versículo 5. El único veredicto: nacieron de nuevo. Tenían fe auténtica. Pablo usa las pruebas diagnósticas de la Biblia y concluye: han nacido. Mateo 7:16. El Señor dijo: un árbol bueno da buenos frutos. Un árbol malo da malos frutos. ¿Qué frutos estaban demostrando los tesalonicenses? Santiago 2:17. Una fe muerta no tiene obras, una fe viva tiene obras. ¿Qué tipo de fe estaban demostrando los tesalonicenses? Una fe viva. Gálatas 5, las obras de la carne son inmoralidad, impureza, enemistades, idolatría, etc. Y los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, etc. ¿Obra de la carne o frutos del Espíritu en los tesalonicenses? Frutos del Espíritu. Aplicamos esas tres pruebas de la palabra a la vida de los tesalonicenses y la conclusión es, el diagnóstico es: tenían una fe auténtica y verdadera. No había otra explicación que no fuera que nacieron de nuevo. Si aplicamos esas pruebas diagnósticas de la palabra del Señor a nuestras vidas, ¿cuál es el resultado? Y la palabra nos llama a aplicarla. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Y eso es lo que el Señor, ese es el plato de comida espiritual que el Señor ha tenido hoy para nosotros. Ponernos a prueba, examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Es mejor que seamos confrontados con esto ahora y hoy, a que esperemos a que nos paremos delante del trono del juicio de Dios y sea que demasiado tarde.
Yo le pregunto a usted, ¿usted ha recibido a Cristo? ¿Usted ha sido librado de la ira venidera, como dice el versículo 10? No hay otro medio de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Usted no se puede salvar a usted por sus propias obras, porque nosotros somos pecadores. Y Dios demanda perfección. ¿Qué vas a hacer? No hay otro camino de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es un regalo que nos da. Pero tenemos que rendir nuestra vida. Y si usted dice que ha recibido a Cristo, la palabra del Señor hoy nos confronta que no digamos por nuestra palabra que somos cristianos, por nuestra profesión, sino por los frutos de nuestra vida. Nuestra vida tiene que reflejar los frutos de haber nacido de nuevo. Esa es la prueba. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No digamos que somos cristianos simplemente por nuestra profesión de fe, y hay que profesar la fe. Profesamos la fe, pero esa fe tiene que ser acompañada visiblemente por obras. Dígame que usted es un creyente por su obediencia, por los frutos, por la obra de su vida. Si tú dices que eres creyente, te pregunto, como Max nos compartía esta semana en uno de los devocionales, ¿usted ha sido bautizado? Porque obedecer al Señor, ese es el primer paso de obedecer al Señor. Métete al agua, eso es lo más fácil que hay. Date un chapuzón. ¿Pero por qué? Si no has sido bautizado, ¿por qué ponemos resistencia al Señor? Nos hemos convertido de los ídolos, como hicieron los tesalonicenses. Todavía quedan en nuestras casas imágenes, estatuillas, si crecimos en el catolicismo o de cualquier religión que hayamos venido. En nuestro teléfono todavía hay rastros de pornografía. El trabajo es más importante que congregarnos. Estar a solas con Dios cada mañana, antes de abrir las redes sociales, nos cuesta. Eso es convertirnos de los ídolos al Dios vivo. Cuando estamos pasando pruebas, estamos gozosos en Cristo. Cuando estamos enfrentando dificultades que no tienen solución en este mundo, nuestra esperanza está puesta en el reino venidero. Solamente buscamos soluciones terrenales, tesoros terrenales. Nos amamos aquí en la iglesia, con otros hermanos, nos amamos de una manera sacrificada, que no tiene otra explicación que no sea que es que somos hermanos en Cristo. Nuestra elección es evidente, como lo era la elección de los tesalonicenses. Si le preguntamos a un vecino, a un familiar, a un compañero de trabajo, ¿qué dirán de nosotros? Si los dejamos ser honestos, ¿qué dirán de nosotros? Si la respuesta es amén a todo eso, imperfectamente, pero amén, pues gloria a Dios. A Él sea la gloria y a Él sea gracias, como Pablo está dándole gracias a Dios por su obra en los tesalonicenses. Si esa es la obra de Dios en su vida, gracias a Dios y gloria a Dios. Y el Señor nos siga ayudándonos y dándonos de su poder y su gracia para perseverar y nos ayude a madurar y a crecer y a cada día el Espíritu Santo nos santifique más para que sea más evidente y más sorprendente y más inexplicable. Pero si la respuesta es no, o no estoy seguro, o parece como que más que no que sí, corre a Dios. Corre a Dios. Ríndete a Dios. Clámale
al Salvador, Hijo de David. Ten misericordia de mí, un pecador. Clama al Espíritu Santo. Espíritu de Dios, que tú hiciste ese milagro sobrenatural en los tesalonicenses. Haz ese milagro sobrenatural evidente en mi vida. Te necesito. Porque es que es urgente. No hay nada más urgente. ¿De qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma? Reconcíliate con tu Padre, que te amó tanto y tanto y tanto que dio a su único hijo para salvarte. Corre al Señor. Corre al Señor. Para cerrar ese misterio que todavía hoy provocan esas pirámides, esas líneas, esas piedras. Nuestras vidas también tienen que ser un misterio inexplicable, que no sea sino el poder sobrenatural de Dios. Así como la gente hoy día todavía se rasca la cabeza y se pregunta cómo hicieron esas pirámides, cómo montaron esas piedras, cómo hicieron esas líneas. La gente tiene que mirar nuestra vida y tiene que rascarse la cabeza y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y concluirles que no hay otra manera que no sea por el poder de Dios. Tenemos la responsabilidad de hacer eso, hermano. Nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente afuera se quede sorprendida. El Señor dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos esa responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de ser un misterio, una incógnita, sin explicación para la gente. Así nos ayuda el Señor.